pero así yo brevemente, en primer lugar, gracias por la asistencia. Estamos muy contentas, estamos muy emocionadas de iniciar esta fase de trabajo. Como ustedes saben, somos un grupo de compañeras que nos juntamos en el 2009 con esta idea de ir construyendo juntas una visión de un feminismo anticapitalista. Todas tenemos referencias, venimos de distintas experiencias de la izquierda revolucionaria, de la izquierda, y nos interesaba, teníamos muchas dudas críticas hacia la práctica feminista, y lo que nos motivó inicialmente es ir construyendo desde nuestros referentes teóricos y políticos en esta época que estamos viviendo tan compleja y de crisis capitalista, ir construyendo un espacio que nos permitiera ir reflexionando y clarificando nuestras posturas feministas, conociendo distintos aportes, ¿no?, que se han dado alrededor, y sobre todo conocer qué es lo que está pasando en la realidad de las mujeres actualmente y cómo nos colocamos en términos de postura política en ese sentido. Entonces, en una reunión que tuvimos en diciembre, las compañeras habíamos pensado finalmente hacer un encuentro. Total, que entre nosotros dijimos, bueno, lo que nos interesa ahora es, de todos los temas de interés que hemos manifestado en estudiar y conocer, hacer unos foros invitando a otras compañeras que sabemos que tenemos coincidencias o que estarían como esta misma línea de búsqueda, y hacer unos foros con distintos temas, invitando a compañeras que se han destacado porque han tenido una participación y conocen el tema. Entonces tenemos hoy aquí unas invitadas que nos van a acompañar. La idea es, vamos a sistematizar la discusión, nos interesan mucho los aportes que todas ustedes hagan en la discusión, ¿no?, a partir de lo que ellas nos van a ir compartiendo, ¿no?, de distintos aspectos que vamos a ver. Aquí tenemos una diversidad, y en cada uno de los temas va a ser la misma mecánica. Vamos a sistematizar y luego vamos a tratar de ir generando entre todas pues una propuesta sobre el tema que pensamos y qué pensamos que podemos armar de programa político. Entonces hay una intencionalidad política muy clara, ¿no?, en estos foros que hoy iniciamos. Ahora me tocó a mí, nos vamos a ir rotando, todas las compañeras vamos a ir participando. En esta ocasión nos tocó a la compañera Ángeles Márquez, que viene desde Colima, que es fundadora de esta corriente en construcción permanente. Levante la mano si le Entonces, no voy, miren, hay algunas compañeras que tienen unos currículos muy impresionantes que están aquí. Entonces, normalmente en todos los foros se acostumbra a que leemos todos los currículos y demás. Como ya empezamos un poco tarde y estamos en un espacio de mucha confianza, posteriormente a lo mejor lo que podemos hacer es circular sus currículos para que también ustedes identifiquen, ¿no?, cuál es la práctica de las compañeras. Pero nos va a acompañar la compañera Paloma Estrada, que viene de Morelos, que es de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, y ella nos va a hacer una aportación particular con relación al tema del feminicidio en Morelos y el trabajo que ellas están haciendo como Comisión Independiente. Viene con nosotros la compañera Julia Rodríguez del Observatorio, que bueno, el Observatorio tiene un trabajo muy importante, fundamental en estos tiempos, y ella nos va a compartir sobre esta experiencia. Tienen un trabajo muy intenso a nivel nacional y han elaborado un informe sombra que algunas de ustedes lo recibieron en su correo también, ¿no?, que ha sido muy importante. Ángeles, que es una compañera también de muchísima trayectoria y que se jubiló a tiempo y ahora está de activista de tiempo completo. Y que también tiene ellas un grupo en Colima y trabajan también en coordinación con el observatorio ahí en Colima, ¿no? La compañera Ruth Betancourt, que es una compañera que nos va a hacer una aportación especial ahora. Ella viene de una trayectoria de corrientes trotskistas y también en una especialización sobre temas muy interesantes con referentes teóricos de Freud, Marx, etcétera, y ha hecho varias investigaciones para su tesis de licenciatura y maestría, un poco sobre el tema que ella nos va a plantear algunas reflexiones. Andrea Medina, que bueno, pues es una abogada feminista que viene de una genealogía de familias feministas. Su mamá es una mujer feminista muy conocida en el estado, allí en Jalisco, Guadalajara, que conocemos de muchos años, y Andrea ha desarrollado un trabajo muy importante. Es una abogada que dio seguimiento y empujó todo el caso de Campo Algodonero junto con la red Mesa de Juárez.
Y bueno, Andrea tiene un currículum muy amplio, pero es una de nuestras abogadas expertas en feminicidio a nivel nacional. Yo las dejo con ellas. Cada una va a tener 20 minutos. Vamos a empezar con un bloque de 3, según Ángeles y yo comentamos, para que no sea muy cansado. Terminando ese bloque de 3, vemos si tenemos un relax para ir al baño, tomar más café, etc. Entonces vamos a iniciar con Violeta Kur, después vendría Ángeles, después sería Andrea, después la compañera del observatorio y después la compañera Paloma. Entonces yo les voy a avisar cuando quieren que les avise, cuando les queden 5 minutos o 10 minutos o cuando les aviso. Yo creo que en 2 momentos, puede ser cuando nos quede 5 y cuando nos quede 1. Ok, claro, porque los 5 se nos pueden olvidar. Muy bien, entonces puede iniciar la compañera Ruth. Adelante. Bueno, mucho gusto, estoy muy contenta y muy emocionada de estar aquí con nosotras en este espacio donde tienen. El tema es de la hoguera de feminicidio, dispositivos de control, de violencia y de exterminio. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? De la hoguera al feminicidio, dispositivos de control, de violencia y de exterminio. Las formas de la modernidad cancelan las posibilidades de la creación y de la sublimación de lo erótico, de la sexualidad, de la feminidad. El cuerpo de las mujeres deja de ser para el otro cuerpo que alimenta, que da vida, que transforma, que produce, que crea. Se transforma en objeto que cae, en un apéndice de la maquinaria. El capitalismo ensaya sus nuevas formas entre comillas, de feminizar la explotación salvaje al abrir sus fronteras a la industria de la máquina. La crisis obliga al cierre de estas fuentes de trabajo y las mujeres lanzadas al desempleo, el indómito de la frontera. Su única forma de sobrevivencia es el mercado de la prostitución y del comercio de drogas. Este fenómeno se va extendiendo por todo nuestro país, por todo el continente, por todo el mundo, sobre todo en los países pobres, donde un gran número de mujeres también se ven obligadas a buscar trabajo fuera de su hogar, de su familia, de su país, en las fronteras de los países ricos. Pero, ¿de dónde proceden estas mujeres que vivieron en las fronteras del mundo, en la exterioridad de lo familiar? ¿Qué les hizo romper el lazo con lo social y les llevó a ser parte del ensayo, del inicio de un nuevo dispositivo de dominación, de control, de imposición, de violencia, de muerte y de exterminio? El problema del feminicidio, propongo en este escrito, lo abordemos desde dos aristas, desde lo histórico-social y desde el ámbito de los familiares subjetivos. En primera instancia, considero que el acontecimiento del feminicidio es un dispositivo de exterminio, de intimidación, que atenta a la genealogía de las mujeres que pertenecen a una determinada condición social. El dispositivo del feminicidio tiene parangón con aquel mecanismo de exterminio que llevó a la hoguera, a las salas de tortura y a los audios de fe a cientos de miles de mujeres durante la época medieval y aquí, en América, en la época de la conquista española. Las mujeres fueron acusadas de herejía, de estar en pacto con el diablo, de magas, de hechiceras y brujas. La violencia que se ejerció contra las mujeres en la quema de brujas, en las persecuciones, en la tortura, tenía como finalidad la imposición de un nefando mecanismo de control jurídico y judicial para la extracción de la verdad. Este instrumento fue el de la Inquisitio, del Enquete, dispositivo que consistía en un simple método de pregunta y respuesta, y que durante sus inicios se auxilió de otros dispositivos como el de la tortura, la persecución o la hoguera para lograr imponerse y finalmente quedar instituido como el método jurídico y judicial por excelencia para la conquista y la enunciación de la verdad en torno a un delito y a un acusado. En estos momentos en el que el sistema actual, el capitalista, se encuentra sumido en una profunda crisis económica de las instituciones, esta crisis también tiene sus efectos, devela el agotamiento, lo ineficaz y lo disfuncional de las instituciones. De la misma forma, se ve disminuido el sistema jurídico y judicial, los cuales están siendo desbordados, por lo que considero que estamos asistiendo a la emergencia de un nuevo mecanismo de control, quizá más terrible que la misma Inquisición. Considero que el feminicidio advierte el ingreso de un nuevo y nefando mecanismo, que anuncia las características de sus métodos y estrategias, y que en algún momento
Todos y todas estaremos en condiciones y condicionadas a reproducir esto si seguimos la lógica y leemos las lecciones de la historia. Como anteriormente les comentaba, la Inquisitio es un mecanismo de control que se impuso a partir del fuego y de la muerte. Finalmente este triunfó. Se impuso de tal manera que hoy día no es únicamente utilizado en los procesos jurídicos para alienarle al otro su verdad, sino que de él se vale la mayoría de las averiguaciones, las ciencias, las investigaciones, etc. Más aún, lo utilizamos todas y cada una de nosotras en el curso de nuestra cotidianidad, cada día, sobre el otro, contra el otro, o sencillamente como un hábito. Todo investigamos, todo preguntamos, de todo extraemos una respuesta, una verdad. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué piensas? ¿Por qué no actúas? Y más aún, nuestros sentidos están condicionados al servicio de esta técnica, del Inquisitio, del Enquete, nuestra mirada, buscando siempre extraer la verdad del otro, para debilitarlo, vigilarlo, controlarlo y finalmente excluirlo. De hecho, existen disciplinas que nos preparan, que nos condicionan para ello, nos brindan estrategias para interpretar las señales del cuerpo, de las miradas, de los silencios. Nos preparan para que inclusive, sin que el otro hable, evitamos una conclusión de su conducta, un juicio, un dictamen, un diagnóstico y siempre una condena. El método del Inquisitio, del Enquete, es un método de control que comenzó a utilizarse en el siglo VI y VII, que rebasó el ámbito de lo jurídico y judicial y de lo económico, y que se instaló en nuestra subjetividad, garantizando así su reproducción hasta nuestros días, sin más necesidad del fuego y de la muerte. Otra estrategia que empleó la Inquisición para la fortuna de sus juicios fue el método de la denuncia. La Inquisición emitía un edicto para que se denunciaran las faltas a la fe y esta era observada. Siempre había quien se presentaba a denunciar al otro ante el tribunal de la Santa Fe. Sobre todo, fueron los familiares y amigos quienes acudían ante el tribunal inquisitorial. Así, de manera cercana y familiar, se consolidó la Inquisición. Desaparecida una vez que ya no fue más necesaria, el método inquisitorial quedó legitimado por el sistema jurídico y judicial, el cual sigue vigente. Sin embargo, este sistema tampoco escapa a la crisis de la civilización a la que estamos asistiendo. Este sistema también está en crisis por la corrupción, por la ineficiencia, la intervención del crimen organizado, etc. Quizá el feminicidio sea un mecanismo no solo para reactivar el sistema jurídico y judicial, seguramente terminará endureciéndose cada vez y generando un nuevo tipo de subjetividad también, más sometida a este sistema jurídico, judicial y social, a este sistema de control, de dominio y de exterminio. Otro aspecto interesante es el de la territorialidad en que se están cometiendo los feminicidios. Si comparamos este aspecto con los lugares donde se instalaron los tribunales de la Inquisición, fueron sobre todo en los estados y pueblos que más fascinaron a la corona, a la iglesia, a los conquistadores, a las expediciones. Ellos, quienes anhelaban una España poderosa y que llegaban tarde a la acumulación originaria de capital en Europa, recuperaron con América este momento histórico del desarrollo del capitalismo a nivel mundial, a través de la explotación del trabajo de los indios y negros y del saqueo de la riqueza de las minas. Entonces, ¿dónde creen que se instalaron los tribunales de la Santa Fe, de la Santa Iglesia, de la Santa Inquisición? En los pueblos de Minas, Zacatecas, Durango, Tasco, Guerrero, Estado de México, Pachuca, Durango y Guanajuato principalmente. Es curioso que en estos estados hubiera brujas, magas, hechiceras, adivinas, adúlteras, mentirosas, renegadas de la fe, judaizantes, etc., según el catálogo de la Santa Inquisición. Y así, conforme se descubría la riqueza de nuestro territorio, ahí se instalaban misiones y tribunales de la Santa Fe, para someternos al cristianismo y a la cristiana explotación. Habría de analizar qué sucede en nuestro territorio, ya que cada vez son más los estados en los cuales se está propagando la ola de violencia y feminicidio. Las desgarraduras del amor. Más que besarla, más que acostarnos juntos, más que ninguna otra cosa, ella me daba la mano y eso era amor. Mario Benedetti. El amor es dar lo que no se tiene a quien no lo quiere. Ya está acá. Viñeta. Zulema Hernández fue localizada el 17 de diciembre de 2008 en la cajuela de un automóvil azul en el Estado de México. Una nota periodística señala que la mujer presenta marcadas la letra Z en distintas partes del cuerpo. Las letras fueron marcadas con objetos punzocortantes, así como con pintura de color negro en los glúteos, la espalda, ambos senos y el abdomen.
El gran amor de Zulema fue el mismo amor que la llevó a su muerte. Zulema no conoció a su padre, y la relación con su madre estuvo inscrita en actos de violencia desde antes que ella naciera, según lo que le contó su madre. Del amor cortés a los cortes dramas. El amor romántico es una invención que surge en los intersticios del medievo y la modernidad. Tiene su más próximo antecedente al amor cortés. En el amor cortés, los amantes están imposibilitados del contacto físico y de una relación corporal. Solo entran en contacto a través del lenguaje. Entre ellos se ha construido una vigilancia y un control extremo en términos culturales, físicos y técnicos. Ante esta imposibilidad, la conquista amorosa se realizaba únicamente a través de la palabra, del lenguaje, de la música y de la poesía. La inspiración del amor cortés inventa una erótica que se fundamenta en la idealización de la dama, quien a través del juego y del imaginario conduce al trovador hacia la sublimación y la creación. Así, el amor cortés resuelve los grandes misterios de la sexualidad, de la vida, de la creación, de todo lo que puede convocar el enigma del ser de la mujer, que es resuelto a través de esta forma que es el amor cortés. Y el amor en Occidente, cómo se teje, cómo se construye, cómo amamos en estos tiempos, ya no de enfermedades, de epidemia, de cólera, de indiferencia, sino de miedo, de terror, de violencia, de exterminio y de muerte. El profundo mecanismo de construcción de una subjetividad individualista, ensimismada, temerosa e impotente para alcanzar las metas sociales de prestigio, de reconocimiento, de ascensión, de estatus social, inevitablemente llevaría a la violencia extrema entre unos y otros. La clínica psicoanalítica orientada a niñas, mujeres y adolescentes rescatadas de secuestradores, proxenetas o traficantes impacta por sus historias de amor y de dolor, muy similares a las de Zulema. La mayoría provienen de familias enraizadas en discursos de violencia y desamor, donde las funciones y el orden en la familia están no solo desdibujados, sino denigrados, agraviados, deshonrados, devaluados, o totalmente con grandes ausencias y vacíos de las figuras y referentes que ordenan y estabilizan la subjetividad y que conceden un lugar en el mundo de lo simbólico y del lazo social con la cultura. Quienes deciden esta ruta infame de existencia lo hacen reproduciendo u obedeciendo un discurso familiar que proviene del padre de la madre. No vislumbran en su nueva actividad un delito o un peligro. A veces es una forma de asegurar, piensan ellas, una mejor vida para sus hijos o para que sus padres se sientan orgullosos de ella. Lo más enigmático, inexplicable, ininteligible, confuso, difuso y ominoso es explicar el vínculo que se construye entre, no quiero hablar de víctima y victimario, el hombre que las somete a quedar atrapadas en los discursos y en los dispositivos de prostitución, de la trata de mujeres, del crimen organizado, del tráfico de estupefacientes y que terminan siendo objetos de un acto violento, el feminicidio. La mayoría de estas mujeres establecieron algún vínculo amoroso con el agresor, y si aceptamos que toda relación implica una demanda de amor, en este caso, la demanda es fallida. Parece que estas mujeres están imposibilitadas de sostener una demanda de amor adecuada, que las lleva a malinterpretar el maltrato y o los celos como signos pasionales o de interés. Es como la revisión de lo que se llamó el síndrome de Estocolmo. Esta demanda de amor fallida parece que hace síntoma en estas mujeres, y el síntoma es signo de que algo ha quedado atrapado en el cuerpo y en el alma, generando un malestar físico y emocional. Este síntoma, por supuesto, no puede ser aliviado por procesos o trámites jurídicos. Por ello es necesario explicar, pero desde otro lugar, esta situación en la que muchas mujeres están atrapadas. Habría que considerar como trascendente que la ruptura entre lo público y lo privado se está desvaneciendo. Lo privado se desdibuja, lo que lo constituye está cayendo cada vez más en el ámbito de lo público, el control de la natalidad, el control del cuerpo, el ejercicio de la sexualidad, las definiciones sexuales, la educación, el divorcio, todo el ámbito de lo privado, es decir, la estructura de la familia se modificó, las relaciones de pareja, los vínculos afectivos, las funciones fundamentales de la subjetividad, las funciones parentales, por lo cual participamos de una crisis de estas funciones provocadas por el mismo sistema. La figura paterna ya no se sostiene en el ideal, ni tampoco posibilita el vínculo con lo social, sino que se presenta, en el caso de la referencia al padre, como un padre perverso y autoritario, o bien ausente o débil,
y esta declinación de la figura paterna, de la función que garantizaba el orden, la transmisión de valores, de estabilidad económica, etc., tiene sus consecuencias. Sucede de igual forma en el ámbito del espacio de lo público, de los ideales, a partir de los cuales también se constituye la subjetividad. Las figuras patriarcales están en total decadencia. El padre en la lógica del perverso, que se apropia del derecho a poseer a todas las mujeres, incluyendo a las hijas, como el gran padre de la horda primitiva, que al crecer los hijos los expulsaba de la horda para él quedarse con todas las mujeres. El padre se atribuye el derecho no solo de agredirlas físicamente, sino de violarlas e incluso matarlas. Y lo mismo puede hacer el novio, el esposo, el maestro, el jefe o cualquier autoridad patriarcal, desde el padre de la familia, pasando por el padre de la iglesia, hasta el mismo presidente. Esta declinación de las figuras patriarcales tiene además otras consecuencias todavía. Desde el psicoanálisis, el padre es el referente, el garante de la ley, de la transmisión del orden, de lo simbólico, del lenguaje, de la cultura. Su imposibilidad de sostenerse en este lugar ha generado el debilitamiento, la ausencia de estos mecanismos, del lenguaje, que es lo que nos permite constituirnos en sujetos, y este está cada vez más ausente de nuestra práctica. Cada vez más recurrimos a señales, a símbolos. Pensemos en los mecanismos de comunicación en Internet o de los ademanes o señas del 132, o el tipo de propaganda utilizado por los medios de comunicación, más invadidos por imágenes que por el lenguaje. Y aquí quiero referirme también a ese emblema de no más sangre. Esto en términos del psicoanálisis se llama denegación. Si le quitamos el no, se lee más sangre, porque el inconsciente niega la negación, es decir, terminamos utilizando signos, símbolos, emblemas que resultan equívocos. Esta ausencia del orden de lo simbólico, del lenguaje, llega a expresar sobre otro lugar, sobre otro territorio, lo que no puede ser nombrado con la palabra. Sobre el cuerpo inscribimos aquello que no podemos poner en palabras, porque el lenguaje ya no nos es concedido desde que nuestro cuerpo ha sido marcado con la ausencia, con la violencia. Históricamente el cuerpo siempre ha sido marcado, pero a diferencia de las sociedades tribales, donde el tatuaje y las incisiones eran símbolos de estatus social, o bien el cuerpo representaba un espacio sociosimbólico en el cual se inscribían historias, leyendas, mitos, recuerdos y deseos. En esta época, las heridas y los tatuajes se inscriben en el cuerpo como marcas, como heridas en la carne, que remiten a una ausencia, que nos proporcionan una referencia, una pregunta sin respuesta, un enigma sin solución, como los cortes infligidos en el cuerpo de Zulema, que evidentemente reflejan una violencia extrema, no solo contra Zulema, sino contra todo el ser del ser de la feminidad, que parece rodear la pregunta que desde todos los tiempos no ha podido ser descifrada: ¿qué es una mujer? Interrogante que ya no se realiza en el análisis, en la literatura, en la pintura, en la poesía, sino en lo real del cuerpo. A la mujer se la interroga, aniquilándola, destrozándola. A la memoria de las mujeres muertas en la hoguera, a la memoria de las muertas de Juárez, a la memoria de todas las mujeres víctimas de feminicidio. Gracias. Gracias, Ruth. Ahora le voy a dar la palabra a la compañera Ángeles. Bueno, buenos días. Creo que es muy difícil no emocionarse con este tema, como terminaba Ruth, un poco quebrándose la voz. Quiero compartirles que cuando expusieron las del observatorio, me acuerdo que Yuri, aquí a mi lado, tuvo que pedir al final como una disculpa por decir todo lo que provoca en nosotros las mujeres. Creo que me acuerdo muy bien de Yossi cuando hacía la investigación junto con Sara Lovera, decía: se me destemplaron las muelas, Ángeles, estoy yendo al dentista. Lo digo porque quiero manifestar que no porque estemos aquí silenciosas escuchando, no estamos llenas de todo esto que se nos mueve, ¿no? Y por eso también agradecer que haya tan buena asistencia, a pesar de que todos dejamos algo, ¿no? Desde la familia, la prima enferma o X cosa, ¿no? Entonces yo quería manifestar esta emoción, pues.
Mi tema se llama el feminismo en unos países de Latinoamérica. Aquí hay algunos, ¿sí? El feminismo. El feminismo, feminicidio en unos países de Latinoamérica. Bueno, tengo una psicoanalista aquí que no me hizo el callo, ¿no? No necesitas ser psicoanalista. Pero yo le traiciona la mente y punto. Sí, exactamente. Creo que más bien va a ser sobre el feminismo, cómo es el feminicidio. Pero digo, cómo las feministas estamos incidiendo en esto. Seguramente todas las que estamos aquí asumimos este adjetivo. Y en particular yo como feminista socialista he, digamos, dialogado con algunas compañeras donde decían, bueno, todo esto es un abono para que tengamos una postura, hagamos pronunciamientos, seguimientos. Esa es como nuestra intención. Como feministas socialistas nos asumimos desde una identidad o perfil internacionalista, antipatriarcal y anticapitalista. Es decir, que ubicamos el fenómeno del feminicidio relacionado con los aspectos económicos y subjetivos. Aquí cuando digo subjetivos es todas las cuestiones culturales que en un momento dado seguramente podemos seguir profundizando. Hay escritores, un escritor chileno, se llama Roberto Bolaño, que escribió una novela 2666 así, que tiene como, no sé, no les exagero, unas 300 páginas llenas de expedientes en donde está uno leyendo todo lo de las muertas de Juárez y cómo les tronaban los huesos, etcétera, que a veces uno no puede leer de un tirón, como son las novelas de Ángeles Mastretta, que las leen uno de un tirón. Pero esto lo digo porque quiero hacer énfasis que no estamos solas, que muchas mujeres a nivel de videos, de novelas, están haciendo un trabajo muy importante para que también lo retomemos. Entonces, como feministas socialistas también sabemos que no estamos solas, que también hay una solidaridad entre mujeres en diferentes lugares. Así lo hicimos, por ejemplo, en el 12º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donde suscribimos como feministas socialistas un pronunciamiento que en la medida de nuestras posibilidades hemos promovido en artículos. Yo sí lo mandó, alguna vez me lo mandó a mí también por la red, etcétera, ¿no? En este material lo vamos a volver a repartir, ¿no? En dicho pronunciamiento rechazamos cualquier tipo de violencia contra las mujeres y subrayadamente la violencia extrema como es el feminicidio, y entonces concluiré yo con esa visión del feminismo en Latinoamérica, del pronunciamiento que suscribimos aproximadamente 1.400 mujeres de no sé cuántos países serían en Latinoamérica. A lo mejor tú te acuerdas, Georgina, o yo sí, cuántas mujeres de diferentes países estuvimos suscribiendo esto. Esto para tener esa visión pues internacionalista en la que queremos subrayar como feministas socialistas. Marcela Lagarde dice que este asunto del feminicidio, sobre todo, es plantear que hay feminicidio, es plantear algo muy complicado, es sobre todo darle una explicación política a un problema que ha sido abordado desde un punto de vista policíaco. Y esta idea a mí me parece guía fundamental, ¿sí? Porque el feminismo ha venido a trastocar ese modelo de, digamos así, las mujeres en primera plana la mató por celos, ¿no? Y esto lo vamos a ver muchísimo en nuestro país, ya Yuri abundará sobre la situación en México, pero yo me encuentro, por ejemplo, que en Guatemala de aproximadamente 720, por ejemplo, asesinatos, solamente 18 los aceptan anualmente como feminicidio. Esto es para dar un ejemplo de lo que ocurre, ¿no? De lo importante que van a ser los protocolos, las leyes, ¿sí? Porque a veces decimos, bueno,
también no ver las cosas nada más desde el punto de vista de las leyes, sino también cultural, pero también darle el peso que se merece un trabajo en cuanto a las leyes internacionales, etc. Las estadísticas del horror para legislar son las siguientes: Costa Rica 37 feminicidios en 2010, Guatemala se duplicó de 300 casos en el 2001 a 600 en 2006, las últimas cifras andan como en 700 y tantas, ¿no?, del 2012. Chile, más de 300 mujeres asesinadas de enero del 2001 a junio del 2007. Uruguay, cada 7.5 días se muere una uruguaya. ¿Más lentito? Sí. ¿Más qué? Sí, sí, voy a repartir, si quieren, cada 7.5 días se muere una uruguaya víctima de violencia doméstica. En México, de enero de 2010 a junio de 2011, en 8 entidades federativas se registraron 1.235 víctimas de presuntos feminicidios, según las compañeras muy queridas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Bueno, la introducción de normas diferentes, como es lo del feminicidio, ha costado mucho a las activistas, a las feministas, que han acompañado sin tener el título de licenciadas, pero sobre todo las abogadas. Ustedes vean ese aparato patriarcal tan fuerte, tan grande. Entonces, cuando se busca precisamente abordar esa realidad demostradamente diferente, como es la que afecta a las mujeres en los diversos casos de feminicidios o femicidios. Esto en un seminario que nos estuvieron asesorando de una manera excelente las compañeras, se dieron discusiones, pero de veras de esas que tenemos a veces las feministas, que si es feminicidio, que si feminicidio, es muy importante. Nomás lo dejo de tarea para que no nos llevemos un par de horas sobre esta discusión, ¿no? Pero bueno, sin embargo, la justificación de los nuevos tipos penales desde una perspectiva desde los derechos humanos requiere también atender a la forma que específicamente se configura. Yo subrayo esto, la forma en que específicamente se configuran, porque es precisamente las razones que dan las autoridades para no considerar los feminicidios y lo que damos las feministas, las abogadas, las activistas, de cómo sí existe feminicidio, ¿no? En Colima, por ejemplo, nosotros vamos de 20 feminicidios en el año 2012 y para la procuradora son 2, imagínense la proporción, ¿no? Bueno, los crímenes de genocidio y crimen de lesa junto con contribuir al desarrollo conceptual del feminicidio, particularmente en México, han sido utilizados en ciertas iniciativas como base para la configuración penal del feminicidio. La compañera Andrea seguramente nos mencionará todas las aportaciones de las leyes internacionales, cómo han abordado para que entendamos la manera de legislar en todos los países latinoamericanos. Digo en todos, es decir, mucho, porque son 7 países hasta ahorita donde se ha legislado el feminicidio, y en unas nomás le ponen la palabra, ¿no? Feminicidio, y sigue siendo todo lo demás homicidio, ya lo veremos, e incluso con esa visión tan patriarcal de que si a una mujer la asesinaron y la asesinó un amante que tenía hace 8 años, entonces ya no es feminicidio, porque nada más entra feminicidio si era una pareja en el feminicidio íntimo hace 5 años, ¿no? Entonces pongo algunos ejemplos de lo que está pasando, por ejemplo, en Chile. Bueno, en general, la penalidad que se impone el feminicidio es un tema complejo. En los modelos analizados optamos, en lo que yo les voy a mencionar, con penas equivalentes a un tipo penal neutro, sobre todo de los homicidios, ¿no? Las leyes e iniciativas presentan diferencias también en aspectos más formales, como en relación a incorporar esta figura en leyes especiales o bien en los códigos penales respectivos. Esto, a veces hay
digamos, se va al Código Penal y a veces se hacen leyes autónomas. También es una discusión muy fuerte, ahora sí que en toda Latinoamérica, donde nos conviene más ponerlo. Las abogadas aquí hacen discusiones muy fuertes, muy válidas, que nos han ido aclarando cómo es mejor legislarlo. Claro que todo va a depender de los contextos de los países, ¿no? Si se legisla como una ley aparte, autónoma, o en el Código Penal, ¿no? En esto le podemos hacer esa preguntita a Yuri, porque nos puede dar su opinión, ¿no? Hay ventajas y riesgos. Ustedes van a ver en feministas destacadas que dicen, pero ni para qué legislar sobre feminicidio, porque ni nos ayuda tanto, las leyes ya las tenemos hechas, etcétera, etcétera, ¿no? Para unas de nosotras, aunque es muy árido y desgastante y se le hace a uno el estómago moño de estar incidiendo que los protocolos son fundamentales, vemos ventajas. Dentro de las ventajas más claras se encuentra que estas figuras hacen visibles los más graves crímenes que afectan a las mujeres y sus particularidades, constituyendo los primeros tipos penales que abordan la violencia contra las mujeres en forma específica, abandonando expresiones neutralizantes como violencia doméstica o familiar, ¿sí? Cuando hablamos de feminicidio, las autoridades no les gusta. Todo es violencia doméstica y es pleito entre el marido y la esposa, ¿no? O el amante. Por eso es tan importante no solamente la palabra, sino toda la concepción que conlleva a escribir una ley que hable específicamente sobre el feminicidio y cómo se configura. Esto trae consigo una serie de consecuencias, vemos favorables desde la contribución a la reducción de la impunidad, que otra de las causas que no hemos mencionado aquí es la impunidad tan grave. Pues como no castigo, nomás el 97% no se castiga, el 3% sí, pues entonces sigo matando, ¿no? Al cabo no se castiga, hay impunidad, ¿no? El feminicidio puede ser legislado, ya lo decía, en leyes especiales o en códigos penales. Hay en Costa Rica una ley especial que lo castiga de 20 a 35 años. En Guatemala, en la redacción está excelente, ¿no? Hasta habla incluso de que no debe haber misoginia. Y les ha costado tanto a las abogadas probar que hay misoginia que casi ahora lo quieren retirar, ese elemento que configura el feminicidio. Se les da de 25 a 50 años. En Chile se tipifica dentro de las disposiciones del Código Penal relativas al delito de parricidio. Está desprovista de un contexto. Voy a leerla porque es la que me parece más atrasada. Dice, artículo 320, el que conociendo las relaciones que los digan, mate a su padre, madre o hijo, o a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes, será castigado como autor de parricidio. Y luego ya le pone, lo dispuesto precedentemente podrá no ser aplicado respecto a quienes han cesado efectivamente su vida en común, con a lo menos 3 años de anterioridad a la ejecución del delito, salvo que existan hijos en comunes. Ya ustedes me dirán todo lo que implica, ¿no? Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente fuera una mujer, el responsable será castigado, entonces sí, como autor de feminicidio. Pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. La pena señalada en el inciso anterior se aplicará también al que conociendo las relaciones que los digan, mate a la persona de la que es o ha sido cónyuge o conviviente o con la que tiene un hijo en común, ¿sí? Como verán, esta ley en Chile la podemos comparar con la que existe aquí en México y podemos sacar muy buenas conclusiones. En las conclusiones, ventajas, posibilidades de control y seguimiento de los asesinatos,
contribuye a reducir el problema, se forma personal especializado, se visibilizan los asesinatos, pues antes se ocultaban bajo la denominación de violencia familiar un número alto de casos. Los riesgos es que en la medida de que estas leyes contravierten el principio de igualdad formal, existen resistencias de juristas y académicos, ya no digamos de la población, que siempre nos están diciendo, pero si se matan muchísimos hombres al día, y yo no sé para qué ustedes están tan interesadas en que se legisle y que los protocolos, pero ¿para qué? ¿No? Ustedes saben, es cambiar toda esta mentalidad para que se legisle sobre el feminicidio y entonces sí se pueda hacer investigaciones en donde digan, no es cierto que en Guatemala hay 18 feminicidios, hay 700 y tantos. Ahí va la importancia, ¿sí? Una de las cuestiones, yo ahí ponía una resistencia poética, porque era como para mí un memorándum de acordarme de la importancia que tiene la vinculación con otras áreas. El psicoanálisis a mí me pareció realmente excelente, lo que expuso Ruth, hablando de cómo no tenemos que ver nada más, a mí me gusta el periodismo, ¿no? Pues voy a hacer una docenita de artículos sobre eso, pero no voy a saber de más. El intercambio con la que hace el video, con la académica, con esa ama de casa que yo me acuerdo que cuando trabajaba en un proyecto del CAR, que me acuerdo del primer feminicidio, la mató su esposo, un policía, a varillazos, y todas cuando llegamos a trabajar estábamos heladas. ¿Qué hacemos? Nos sentamos. Bueno, aquí tenemos una visión integral, la psicóloga se va a ver cómo apoya a la familia, la que tiene manera de hacer una nota periodística, se va a hacer las cartas al buzón del lector para que todo Colima se entere, y le llamábamos feminicidio, pero así 4 o 5 gentes podíamos hacer ese trabajo, pero siempre sea con una visión pues integral, ¿no? Porque creo que yo me sensibilicé mucho sobre este tema cuando trabajaba en un CCH y pasamos los videos del feminicidio. A mí me lo dijeron, pásalo con tus alumnos, ni sabía que iba a pasar, la verdad, porque ahí yo creo que me enfermé 2 semanas después, la mitad de dientes que me quedaban, creo que se me cayeron, no sé, pero la verdad, yo no puedo tratar este tema sinceramente sin que me dé insomnio, pero obviamente por eso ponía esto, decía, no nos tenemos que quedar quietos, quietas, no nos tragamos la indignación, la impotencia, la frustración, el miedo, a la incertidumbre. Nos movemos por una causa digna, aquí dice la que sea, nosotros podemos decir el feminicidio. No tiene que ser necesariamente esta, la dignidad se merece un tributo, y la alegría, la de la lucha, la de no rendirse, la de intentar cambiar nuestro mundo, es una invitación a que inventemos y reinventemos una resistencia activista y poética. Yo con eso terminaría. Gracias. Y sigue Andrea. Pues en primer lugar agradecer la invitación. En verdad es un gusto poder compartir con quienes tienen mucho tiempo trabajando y quienes hemos ido desde distintos lugares y en distintos momentos aportando y viendo desde distintas disciplinas, ¿no? Que creo que ese es uno de los grandes aportes que desde el feminismo se han logrado. Yo vengo más desde el derecho. Lo plantearé tal vez desde una visión jurídica, pero también política. Lo hice una estructura pensando más como qué elementos nos sirven para seguir discutiendo o para ubicar estos planteamientos políticos y éticos que desde el feminismo hemos desarrollado, en particular en este tema del feminicidio, ¿no?
Y bueno, tal vez también, así como lo plantea Ángeles, en la bibliografía que yo le había pasado a Josie, y que entiendo que les llegó a todas, está este libro, que es el de Campo Algodonero, que lo pueden también acceder a él en la página de internet de Campo Algodonero, y un texto que fue una conferencia que yo di ya hace un par de años, en donde yo decidía tomar una distancia importante en el trabajo y en la difusión, en particular del campo algodonero, pero también del trabajo sobre el feminicidio, porque hay efectivamente un impacto en cada una de nosotras de trabajar, de elaborar, de teorizar, o sea, tanto es el impacto por atender directamente como por reflexionar y una darse cuenta pues que sí, que las mujeres no valen nuestra vida, ¿no? Y que es parte de los mecanismos principales de dominación. Entonces, bueno, reflexionar eso, yo dije, yo hasta aquí puedo en este momento, ¿no? Hice un escrito un poco reflexionando las distintas redes, personas, organizaciones que habían impulsado y habían creado el camino para que Campo Algodonero realmente fuera un caso que llegara a la corte y tuviera las consecuencias que ha tenido, ¿no? Entonces, creo que es importante hablar de ese impacto y es importante también plantear que necesitamos reconocer los momentos en los cuales detenernos, ¿no? Es decir, no es un adiós para siempre, pero sí hay momentos en los cuales una necesita tomar la distancia al respecto. En fin, entonces volver y tener pequeños espacios viene bien así como de galletita nada más. No toda la, ¿qué te hace? No toda la torta. Exacto. Yo quisiera plantear 4 temas o 4 ejes de esta estructura. En primer lugar, cómo desde el derecho fuimos construyendo el concepto de violencia contra las mujeres. A mí me parece eso clave para entender por qué estamos ahora en este debate frente al Estado, desde la ley, ¿no? Para plantear el feminicidio y la violencia feminicida de manera particular en México. Y creo que todavía hay elementos que generan una discusión entre el feminismo o distintos feminismos con lo jurídico, ¿no? Pero por lo menos desde las corrientes donde yo he trabajado y desde donde yo he impulsado distintas propuestas, asumimos el derecho no solo como este espacio patriarcal, hegemónico, de dominación, que lo es, ¿no? Sino tomamos el derecho efectivamente como una herramienta de cambio. Pues si tiene esa posibilidad de estructurar lo que el Estado define y de utilizar la fuerza y la violencia del Estado, bueno, es tan estratégico que usémoslo como una vía de cambio y de alternativa desde las propuestas feministas, ¿no? Entonces, desde ahí es que se construye el concepto de violencia contra las mujeres, jurídicamente por lo menos. Y a mí algo que me parece muy importante y muy interesante es que no conceptualizamos la violencia contra las mujeres hasta muchos años después, casi siglos, de que habíamos trabajado muy bien la libertad de las mujeres y la igualdad de las mujeres. Ya que tuvimos muy claro estos elementos de qué estábamos hablando desde el derecho y desde el Estado sobre la libertad y sobre la igualdad, y desde ahí conceptualizando la discriminación contra las mujeres, fue años después que pudimos nombrar la violencia contra las mujeres. No es que no existiera antes, pero no teníamos los referentes conceptuales y teóricos jurídicos para comprender que había una violencia particular por el solo hecho de ser mujeres y que por lo tanto había una obligación del Estado para prevenir y para proteger y atender, investigar y sancionar y reparar esta forma de violencia particular. En 1979 se aprueba la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, ¿no? 79, y es hasta el 93
que el propio comité de la CEDAW dice la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación. O sea, fueron varias décadas de estar pensando y viendo, no es que no denunciáramos la violencia contra las mujeres, pero no la teníamos en ese referente de discriminación. ¿Qué nos da este referente de discriminación? Lo coloca dentro de las obligaciones del Estado. Una de las obligaciones inmediatas que todos los estados deben de cumplir respecto de los derechos humanos es erradicar la discriminación. Habrá otras obligaciones que pueden tardar un poco, que bueno, que es progresivo, etc. Pero la discriminación es algo que se tiene que eliminar inmediatamente. Ahí no hay justificación alguna. ¿Por qué? Porque se hace toda una conceptualización de que la discriminación, las causas y las consecuencias que tienen que ver con una concepción cultural de cada sociedad. Es decir, no es algo biológico, no es algo instintivo, no es algo que se da en un lugar y en otro no, sino que es algo que se construye y hay una decisión social y de los individuos de actuar de esa manera. Por lo tanto, el pacto que se hace jurídicamente es decir, bueno, si es una acción que se decide, entonces el Estado tiene que intervenir y tiene que erradicar eso. Y de hecho la prevención y la erradicación parte de esa idea, es algo que podemos aspirar a pensar que se puede vivir sin ello, ¿no? Habrá pulsiones de agresión, ¿no? Nos dirán o nos lo explicarán mejor las psicoanalistas, pero la forma de relacionarse, exacto, la forma de relacionarse no tiene por qué seguir siendo la violencia, ¿no? Y ese es el gran pacto y eso es lo que se logra conceptualizar cuando se nombra la violencia contra las mujeres. Es eso, hay una violencia que se sostiene por la discriminación que existe en contra de las mujeres y la violencia es un mecanismo para sostener esa discriminación y las consecuencias de esa violencia es también la discriminación, ¿no? Entonces ahí hay una obligación del Estado por la parte de construcción de cultura, pero también en la parte de la economía y de las obligaciones sociales que se tienen que construir.